Bien, sí. A comenzar a grabar aquí. En este día vamos a tratar lo que son los salarios promedios en República Dominicana, el salario mínimo, el salario nominal, salario promedio. Lo estoy repitiendo porque hay varias maneras de calcular salario promedio y salario a destaque. También vamos a ver lo que son los beneficios laborales de ley en República Dominicana. En la República Dominicana, los salarios se distribuyen en tarifas y estos se dividen o se clasifican en lo que es el salario mínimo, el salario nominal, el salario promedio y el salario a destajo. El salario mínimo va a variar de acuerdo al tipo de empresa. Eh, Marlene, ¿usted iba a decir algo o se le abrió el micrófono? Ah, Ay, perdón, se me abrió el micrófono. no se preocupe. En la República Dominicana tenemos una clasificación de acuerdo al tipo de empresa. Y de acuerdo a este tipo de empresa, entonces se clasifica lo que es el salario mínimo. Entonces, estas se dividen en grandes empresas. Actualmente, el salario mínimo de las grandes empresas es de 24.990. Las empresas medianas, 22.908. Empresas pequeñas, 15.351. Las microempresas, 14.161. Y los vigilantes privados, 20.527,50. Hay otra clasificación que es mayor aún, que se divide. Vamos a mencionarla, aunque está en la última diapositiva, pero sería bueno mencionarla ahora. Eh, en cómo están clasificadas estas empresas para escoger lo que son las tarifas salariales. En este país hay muchísimas tarifas dependiendo del sector. El sector privado no sectorizado, que es el que tiene esta clasificación que había colocado al inicio, es la primera clasificación. Está también el sector calzado, carteras, bultos, correas, cinturones y afines, el sector de la industria azucarera, sector construcción y afines, varilleros, pintores, electricistas, plomeros, carpinteros, de máquinas pesadas en áreas de construcción, máquinas pesadas en áreas agrícolas, instituciones sin fines de lucro, zonas francas industriales, zonas francas de áreas deprimidas, sector hotelero, ONG, prestataria de servicios de salud y educación a personas con discapacidad. Les menciono esta clasificación porque cada una tiene una tarifa diferente de salario mínimo. Por eso, usted va a escuchar quizás personas decir, dicen que el salario mínimo es tanto, pero yo gano menos de algo. Y es precisamente porque se toma en consideración cuál es la clasificación de las empresas para establecer el salario. Entonces, regresando a la anterior, como les decía, el no sectorizado es el que tiene estas grandes clasificaciones donde están la mayoría de las empresas. Para determinar el salario mínimo, o mejor dicho, en qué categoría cae la empresa para saber si está clasificada entre micro, pequeña, mediana o grande empresa, lo que se toma en consideración es la cantidad de empleados y nivel de venta que tenga anual. Por eso ustedes van a ver que hay personas que ganan un salario mínimo y hay otras que ganan otro salario mínimo, porque si es una empresa grande, quiere decir que el salario mínimo es más alto. Las microempresas, que son las que tienen hasta 10 empleados, esas pequeñas empresas que tienen hasta 10 empleados y ventas anuales
de 8 millones, el salario mínimo que actualmente tienen es de 14.161. Las pequeñas empresas, que son las que tienen desde 11 a 50 empleados y que tienen ingresos anuales hasta 54 millones, el salario mínimo establecido en la actualidad es de 15.351. Las medianas empresas, que son las que tienen de 51 empleados a 150 y ventas anuales hasta 202 millones, el salario mínimo es de 22.908. Muchas empresas caen en este rango de 22.908 y las empresas grandes que tienen a partir de 151 empleados y ventas anuales de 202 millones, uno en adelante, entonces tienen el salario mínimo más alto, que es de 24.990. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano y decirles. Es importante destacar aquí que aunque la empresa quizás no cumpla con la cantidad de empleados que dice aquí, pero si tiene el nivel de venta que ya la establece como una empresa del tamaño que está establecido, entonces se considera por el nivel de ventas. Por ejemplo, puede ser que hay una empresa que las ventas anuales lleguen a 202 millones, que es el tamaño de la mediana empresa, pero que tenga menos de 50 empleados. Ya el nivel de ingreso, como quiera, la tiene dentro de esa clasificación y por lo tanto para esa empresa el salario mínimo que tiene que pagar, aunque tenga menos de 50 empleados, no es 15.351 porque ya tiene un volumen de venta que la cataloga como una empresa mediana. Entonces, el salario nominal es la cantidad de dinero establecida antes de aplicarles las deducciones. Vamos a poner un ejemplo aquí de Juana Pérez, que es coordinadora de proyecto. Tiene un salario de 55.000 pesos. Ese salario es que ustedes escuchan, ¿cuánto paga la posición? ¿Cuánto tú ganas? Es el monto antes de aplicarte los ingresos, es el salario que es llamado salario nominal, aunque tenga otros beneficios que se complementen como parte del salario, pero el salario nominal es ese que está ahí antes de aplicarle las deducciones. Salario promedio. Como su nombre lo indica, este es un promedio de salario y puede calcularse dependiendo de diferentes bases. Por ejemplo, una empresa puede establecer que el salario promedio que tenga es la suma de todos los salarios que tiene dentro de su empresa de acuerdo a las diferentes posiciones. Entonces, lo que se hace es que se toma la suma de todos estos salarios y se divide entre la cantidad de diferentes salarios que tiene y aquí establecemos un tipo de salario promedio que es el salario promedio que puede tener una empresa de acuerdo a la cantidad de salarios que tenga. Por ejemplo, aquí no vamos a colocar la cantidad de personas que están en una posición, sino solamente los salarios. Por ejemplo, a la recepcionista, que el salario sea de 25.000, a un operario que tenga salario también de 25.000, a asistente administrativa que tenga 28.000 de salario, tiene esta empresa, como vemos, tiene 10 tipos de salarios diferentes. Entonces lo que se hace es que se suma todos estos salarios y se divide entre la cantidad de salarios, en este caso son 10 salarios, y se establece cuál es el salario promedio que tiene esa empresa como tal. Este es un tipo, como les había comentado, de salario promedio. No es el único. Otro tipo de salario promedio es el salario mínimo promedio nacional. Es bueno que tengan pendiente los diferentes nombres que tienen estos salarios mínimos.
no confundamos uno con otro. Las empresas, para realizar, como te han dicho, las actividades, para realizar lo que son las retenciones y establecer lo que son los topes, establece lo que es un salario mínimo. Y ese salario mínimo, dame un momentito, a ver si hay alguien del grupo que está escribiendo. Ah, es el maestro. Bien. Para, por ejemplo, para aplicar lo que es el Seguro Familiar de Salud, AFP, hay un tope que es hasta 10 salarios mínimos para establecer cuánto es lo máximo que se te va a descontar de Seguro Familiar de Salud. Pero ¿qué pasa? Que cómo se realiza el cálculo en nuestro país, lo que se tiene es los salarios mínimos en el momento que estén establecidos entre la microempresa, la pequeña empresa, la mediana y la grande empresa. Se toman todos los salarios mínimos que hay, se suman todos y esto se divide entre la cantidad de salarios, que son cuatro en este caso, y este nos da un promedio. Este salario mínimo promedio nacional es el que se establece para establecer lo que son los topes. Como les decía, del Seguro Familiar de Salud hay un salario ya que llega hasta un tope. Y cuando llega a este tope, dice, bueno, no podemos contar más de hasta 10 salarios mínimos. Para ponerles un ejemplo más, que sea más palpable para ustedes, una persona, por ejemplo, que gane, para hacer un ejercicio acá, una persona que gane 200,000 pesos. Entonces, el descuento de AFP va a ser los 200,000 por 3,04%. Eso lo vamos a ver detalladamente cuando estemos trabajando en nómina, pero es para que ustedes entiendan la relevancia que tiene un salario mínimo promedio. La retención me da 6,080. Para yo saber si esta persona llegó a su tope, yo lo que hago es que digo 19,352,50, lo multiplico por 10, que me da 193,525. Como 200,000, que es el salario de esa persona, es un número mayor que los 193,525, entonces yo le voy a descontar lo que es el Seguro Familiar de Salud a ese empleado en base a esos 10 salarios mínimos, que es 193,525, porque ese es el tope establecido mediante ese salario mínimo. ¿Qué pasa? Cuando tenemos cambios de salario, ustedes saben que ahora se ha estado hablando desde el año pasado que que debe realizarse una modificación a nuestro código de trabajo. Esta modificación, dentro de los cambios que tiene, están también establecer, por un lado está cambiar la ley, y eso se ha intentado, no ha sucedido. Sí se está en discusión de que deben de realizar un cambio de lo que son los salarios mínimos. Si estos salarios mínimos lo cambian, esto quiere decir que este salario mínimo promedio que tenemos en la actualidad va a cambiar, porque si se establece que ya el salario mínimo de la microempresa ya no va a ser 14,161, sino que va a ser 15,000 pesos, por ejemplo. Entonces ya por ahí me comienza a ir variando lo que es ese promedio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para saber cuál es el salario mínimo promedio? Saber cuáles son los salarios mínimos aprobados en ese momento y sumarlos todos, y dentro de dividir entre la cantidad de salarios para saber cuál va a ser el salario mínimo promedio.
es un monto que ya viene establecido. Nosotros que estamos trabajando esta parte que tiene que ver con gestión humana y que ustedes que están trabajando salario, tienen que ver como parte de dónde se realiza este cálculo y es así que se establece. Yo quiero saber si tienen alguna duda porque hay una práctica que tiene que ver con esto. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Hay algo que no entendieron? Creo que con la práctica van a nacer las dudas. Es lo Ok. que, lo que Bien, ok. Entonces, vamos a la práctica de una vez. Ahí está la práctica. Vamos a asumir que al salario mínimo se le va a realizar un ajuste de un 10%. Quise colocar un ejemplo lo más realista posible porque es parte de lo que está en discusión. Si ustedes siguen las noticias, se dan cuenta que que van a realizarse los cambios. Entonces, yo quiero que ustedes realicen mira, hay un monto aquí que se me fue. Ok. Sobre esta base de 14.161 para lo que es una microempresa, 15.351 para una pequeña empresa, 22.908 para la mediana y 24.990 para la grande. ¿Qué vamos a hacer? No se lleven de este monto que me aparece aquí, que copié algo mal. Yo quiero que me calculen un incremento de un 10% en cada uno de estos salarios. O sea, ustedes van a multiplicar esos valores que le había dado acá, 141, 161, 161, lo van a multiplicar por 1.10 para que le dé el monto incremental a un 10%. Luego lo van a sumar todos y me van a establecer cuál es el promedio. Entonces, hay dos puntos. Determinar cuáles serían los nuevos salarios mínimos si se establece un 10% de incremento y cuál sería el nuevo salario mínimo promedio nacional. Ahora, si tienen alguna duda, yo quiero saber si están aquí ustedes. estamos aquí. Usted indicó que a cada uno de esos salarios se le aplica el 10% del incremento y luego que el resultado se suma todo en total para saber cuál es el nuevo salario mínimo nacional, ¿verdad? Se suman todo en total y se dividen entre la cantidad de rango que estamos utilizando. En este caso son cuatro porque tenemos microempresa, pequeña, mediana y grande. Ok, entre cuatro. Entendido. Lo suman todos y lo dividen entre cuatro.
Bueno, que la gente Me van colocando sus resultados en el grupo de WhatsApp, por favor. Y también la base del cálculo. Si lo hicieron en un cuaderno, entonces me envían la foto y puede ser una captura de pantalla si lo hacen en alguna nota de su teléfono.
El cálculo lo pueden enviar por el grupo de WhatsApp.
Buenas, Yaniris. Vi tu mensaje del grupo. Sí, buenas noches. Sí, mira, te uniste tarde, pero yo sé que no va a ser complejo para ti hacer esto. Estábamos hablando de lo que era el salario mínimo promedio. Actualmente, el salario mínimo promedio nacional en el país es de 19.352,50, basado en los salarios mínimos que tenemos actualmente del sector no sectorizado. Entonces, para establecer cómo se calcula el salario mínimo promedio, lo que se hace es que se verifica cuál es el salario mínimo que tiene la microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa y la grande empresa. Se toman estos salarios, se suman todos y se divide entre la cantidad para establecer el promedio. Como tenemos un rango de 4 tipos de empresas, entonces dividimos esta sumatoria de salarios entre 4 para establecer el salario mínimo promedio. ¿En qué consiste la tarea que están realizando tus compañeras? La tarea consiste en asumir que se va a incrementar el salario mínimo actual en un 10%. O sea, que lo que vamos a hacer es a multiplicar el salario mínimo actual en cada una de las clasificaciones de empresa, lo vamos a multiplicar por 1,10 para establecer cuál será el incremento que va a tener o a cuánto se va a incrementar, porque no vamos a buscar el 0,10 para ver cuánto es que va a subir, qué monto es que va a subir, sino a cuánto va a subir. Por eso multiplicamos por 1,10 para establecer el nuevo salario mínimo. Sumamos todos estos salarios, luego que le apliquemos el incremento a cada una de las categorías, lo sumamos todos y lo dividimos entre 4 y así se va a establecer cuál es el nuevo salario promedio, asumiendo el incremento de un 10%. Si tienes alguna duda, me dejas saber, o si puedes ya con esto realizar la tarea. Ya en 10 minutos retomamos de nuevo, y ya ustedes Bien. tienen bastante tiempo haciendo esta tarea. Gracias, maestra. ¿Entendiste? Sí. Esto que es, ok, sí, yo lo entendí, gracias. Bien. En la siguiente diapositiva, a ver, aquí está el mandato. Lo que pasa es que no lo quise dejar porque pegué el monto mal del salario mínimo actual, pero aquí está el requerimiento. No tomes estos salarios mínimos, sino que de aquí nada más el requerimiento, que es determinar cuáles serían los nuevos salarios y cuál sería el nuevo promedio nacional, pero es basado en estos montos. ¿Puede dejar esa? ¿Está bien? Bien, Gracias. gracias a ustedes. Vamos a ver quién me falta. Entonces, ha entregado por acá Cristal Espinosa, María Daneris,
Ladies. Oral. Marlene. Entonces me faltan por entregar Chelsea. Chelsea, ¿tienes alguna dificultad para realizar la tarea? Chelsea parece que no está. Andreina. Me faltan por enviar la tarea a Chelsea Lebron, Estel Reyes y Yaniris que llegó un poquito más tarde. Chelsea, Estel, quiero saber si tienen alguna dificultad. No, profe, yo ninguna. Que ese hombre sí no me deja. Estoy lanzando un bebecito de 2 meses. Pues se la mandé ahí. Ah, entiendo, entiendo, sí. Perdón. Está bien. Pero, ok, esa es tu tarea, la que acaba de llegar al grupo. Esther, ¿verdad? Sí, profe, lo que pasa es que él no me dejaba editar. No, no se preocupen, me hubiese dicho y consideramos eso. Tranquila. Vamos a darle entonces un chancecito a Yaniris, porque Chelsea parece que no es, que está, pero no está.
¿Te falta mucho? No, yo estoy enviando. Listo, entonces vamos a continuar. Revisé lo que me habían enviado cada uno, aparte de Yaniris y Chelsea que no da señales. Y sí, lo hicieron muy bien. Ya saben que si ocurre un 10% de incremento en lo que son los salarios mínimos que actualmente están establecidos, ese es el punto como parten para establecer el salario mínimo nacional y esa es la base para luego determinar los salariales para establecer lo que son los descuentos. Le había comentado que, por ejemplo, en el caso del Seguro Familiar de Salud, hay un tope salarial que es hasta 10 salarios mínimos. En el caso de los fondos de pensiones es hasta 15 salarios mínimos. Lo que quiere decir que para llegar a este tope del fondo de pensiones hay que tener un salario bien elevado en nuestro país porque es hasta 15 salarios mínimos. Para el ARL es hasta 4 salarios mínimos. O sea, esta es la base para realizar varios cálculos. Y es que es bien importante que ustedes sepan cómo se establecen estos descuentos. Vamos ahora a hablar de lo que es el salario diario promedio. Recuerden que estamos hablando de estos tipos de salarios promedio y el salario diario promedio es también muy importante que ustedes lo tengan presente cómo se realiza el cálculo porque esa es también la base para realizar muchísimos cálculos, para realizarle el cálculo de sus vacaciones, a realizar el cálculo de las prestaciones laborales también se establece esto para establecer también el salario por hora. Primero se establece lo que es el salario diario promedio. Lo primero que se tiene que hacer es saber si a usted le pagan o si su tipo de pago es mensual, quincenal o semanal. Si yo hago la pregunta, quizás aquí, ¿quién me puede decir en cuál de esas tres categorías le pagan su salario? ¿Alguien que abra el micrófono y me diga? Sí, María. ¿Me escuchas? Sí, Sí. A mí me parece quincenal. a ti te pagan A ti te pagan quincenal, quincenal. Ujú. pero, O te digo cada pero tú 15 tienes un días. salario quincenal o tú tienes un salario mensual. Es mensual y se paga quincenal. Lo No diré es lo no. mismo. No es lo mismo. Por eso quería que ustedes se respondieran para que vean la diferencia. Coral. Sería, maestra, un pago mensual que se divide entre 23.83, que son los días trabajados del mes. O sea que la respuesta sería 23.83. No, la respuesta en este caso sí es mensual. Es mensual a la pregunta que hice, ¿cómo le pagan? Si mensual, quincenal o semanal. O cómo se ha establecido, mejor dicho, el salario. Aunque nos en sentido en general, para no confundirnos, aunque nos paguen en 2 quincenas, es porque tenemos establecido lo que es un salario mensual. Porque cuando está establecido un salario quincenal, no es lo mismo que cuando está establecido un salario mensual. Porque este salario mensual, cuando uno lo divide entre los 23.83 para establecer el salario diario, si uno dice, bueno, esto entre dos es quincenal, no es lo mismo porque una quincena son 15 días. El mes tiene 30 días y laboralmente son 23.83 días. Estos 23.83 días es una media que se establece de los días calendarios que dentro de los días calendarios se establece cuántos días son laborables y la media que hay establecida es de 23.83 días que el salario mensual para establecer cuál es el salario diario promedio
lo que se hace es que se divide entre 23,83. Esto quiere decir que en un mes hay 23,83 días laborables porque ahí están los fines de semana que se toma el sábado como si fuera mediodía, pero hay un día y medio de cada mes que no se contempla y por eso está la diferencia. De ahí es que surge este número. Si el pago es quincenal, si está establecido que el salario es establecido que está quincenal, entonces se divide entre 11,91. O sea, nos pagan en sentido general, la mayoría de lo que cobramos 15 y 30 es un salario mensual, pero que nos lo pagan en 2 quincenas. El salario, el que tiene establecido una tarifa semanal, entonces se divide entre 5,5. Están esos 5 días de lunes a viernes y el mediodía del sábado. Entonces, ¿cómo, cómo vamos a establecer lo que es un salario diario promedio dependiendo de cómo esté establecido la forma de diferencia de lo que yo les decía? Se supone que si una persona, así como que uno aplicándole la lógica humana sin llevarse de lo que es el cálculo de 23,83, se supone que uno pensaría, bueno, si yo gano 30,000 pesos mensuales es porque gano 15,000 a la quincena. Pero cuando realizamos el cálculo de dividir a 1,000 entre 23,83, nos da que el salario diario promedio será 1,258,91. Esto quiere decir que una persona que gana 30,000 pesos mensuales, el salario diario equivale a 1,258 pesos. Sin embargo, si nosotros tomamos a una persona que el salario está establecido que es por quincena que le pagan eh, y lo dividimos entre 11,91, que es el número que se establece para establecer el salario diario promedio, entonces no nos da igual, nos da 1,259,44. Sin embargo, si se establece que semanal esta persona gana 7,500 pesos, entonces el salario diario promedio de esta persona se divide entre 5,5 y será 1,363,63. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta con este cálculo? ¿Todo claro? Díganme algo para yo saber. Todo claro hasta ahora. Todo claro. Gracias. Excelente, Yaniris. Bien. Entonces, ¿ustedes están listos para hacer una práctica de calcular salario diario promedio? Sí. Yo quiero que ustedes, yo lo había puesto aquí que la tarea iba a ser en base a estos tres salarios: 20, 40,000 mensual, quincenal 20,000 y semanal 10,000. Pero yo lo quiero poner un poquito más difícil porque como todos van a poner la tarea en el grupo, entonces cada uno lo ve. Yo quiero que usted tome tres salarios y a esos tres salarios a uno le aplique el salario diario promedio en base a un salario establecido mensual, el salario promedio a otro establecido de manera quincenal y a otro de manera semanal. Usted va a escoger tres salarios: uno para el mensual, uno para el quincenal y el otro para el semanal. Cuando hagan esa tarea, igual también me la colocan en el grupo. Le estoy dejando en la pantalla cómo se hace el cálculo para que lo tengan de referencia.
Saludos, Mariana. Hola, profe, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Todo bien, gracias al Señor. Me alegra. Ya han hecho dos prácticas en el día de hoy. Bueno, están haciendo la segunda. Entonces, ¿usted no había escuchado nada de la presentación? ¿O estaba escuchando aunque no podía, Acabo de entrar. acaba de entrar? Bien, entiendo. Hoy hemos estado hablando les voy a hablar un poquito en lo que terminen la tarea las demás. Hemos estado hablando de lo que son los salarios mínimos, de cómo están establecidos en nuestro país. La primera práctica consistía en determinar un incremento al salario mínimo actual en base a las categorías de micro, pequeña, mediana y grandes empresas para determinar cuál es el salario, cuál sería el salario mínimo nacional promedio si se hace un ajuste de un 10% a los salarios mínimos. Ok. Pero para que usted pueda realizar esa tarea, Ujú. lo ideal es que pueda en algún momento escuchar en la grabación cuando la subamos. Sí. Sí voy a explicarle en qué consiste esta tarea que está realizando ahora para que sí se la pueda realizar y me la suba al grupo junto con los participantes. Para esta sí Ok. la voy a esperar. Bien, Sí, sí. esta tarea que estamos realizando ahora es establecer cómo se calcula el salario diario promedio. El salario diario promedio, para determinarlo, lo que hacemos es que tomamos como base si el salario que tiene la persona o el colaborador es mensual, quincenal o semanal. No es lo mismo una persona que gana un salario, que le tenga un pago, un monto mensual, aunque nos paguen quincenal, pero estamos en base a un salario mensual, para no confundirse. No es lo mismo dividir entre 11,91 la mitad del salario que dividirlo completo entre 23,83. Por eso, si el salario que tenemos es mensual, no debemos confundir con que la mitad entonces quincenal. Bien, no sé si está claro lo que le dije ahí. Entonces, sí, Mariana, bien, Sí, le estoy captando. bien, ok. Entonces, la práctica que habíamos determinado es que se realice el cálculo en base a si una persona gana salario mensual, quincenal o semanal. Si es mensual, vamos a dividir entre 23,83. Esta es la media que está establecida de acuerdo a la cantidad de días que tiene un mes que son laborables. Si es quincenal, en base a los días laborables que tiene una quincena, que es 11,91, porque la parte que se excluye es la del mediodía del sábado y el domingo. Y si es semanal, entre 5,5, contemplando que tiene la semana 5 días y medio laborables, que son los 5 días de lunes a viernes y el mediodía del sábado. Entonces, para la práctica, usted va a determinar tres salarios que usted le vengan a la cabeza. A uno le va a realizar el cálculo del salario diario promedio basado en que es mensual. A otro le va a realizar el cálculo basado en que es un pago quincenal y a otro en que es semanal. Cuando realice ese cálculo, ya sea en un cuaderno que lo puede escribir y enviar una foto, o si tiene un Excel Un abierto ahí solo- también lo puede hacer así, ¿sí? Solamente de uno. ¿Cómo? ¿Solamente tomo un salario o de tres? Tres salarios diferentes. Ok, perfecto. Ujú. Captado. Mil gracias, profe. Siempre a la orden. Mande- Entonces, cuando me envía su foto por el... Perfecto.
y ahí entonces eh, le corregimos esa tarea. De acuerdo, gracias, profe. Mariana Rodríguez. Mariana Rodríguez, Sí, déjame anotar la que estoy aquí haciendo la lista también. gracias. Bien. Y perdona la demora. No, tranquila que se entiende. Gracias. Maestra, le habla María. Me voy a retirar por un momento, pero volveré. Está bien, María. ¿Subiste la tarea? Sí. Bien. Ok.
Sigan subiendo la tarea en el grupo, por favor. Tienen 10 minutos para terminar.
Por aquí estamos. Ya todos enviaron. Vamos a ver. Andreina. Y esta es Esther, ¿verdad? Esther, que tiene salario mensual de 50,000, quincenal de 30,000 y semanal de 10,000. Y Andreina. Entonces, me falta aquí. Daneri dijo que la había enviado. Mariana está aquí. Así, Daneri ya había enviado. Bien. Van a seguir haciendo tarea, pero esta va a ser súper fácil. Vamos a determinar ahora lo que es el salario por hora. Luego que tenemos el salario diario promedio, determinar el salario por hora es solamente tomar este resultado que ya ustedes tienen ahí, que es el que da el salario diario, y lo dividen entre 8. Entre 8, ¿por qué? Porque se supone, aunque ya los salarios son, o los horarios son irregulares, pero cuando se estableció esto, la media eran 8 horas diarias. Entonces, de ahí es que viene que para determinar el salario por hora, en base a una persona que gana salario mensual, quincenal o semanal, se establece dividiendo el salario diario promedio entre 8. Entonces, como ya ustedes tienen el salario diario promedio para cada uno de esos salarios, ahora establezcanme cuál es el salario por hora de cada una de esas personas. Eh, de cada uno de esos cálculos. Para el primer cálculo, que lo dividieron entre 23,83, ese salario diario promedio, ahora me lo dividen entre 8 y me dan el salario por hora, el que tomaron para el salario quincenal, igual el que tomaron como base para el salario mensual. Eso lo hacen rapidito, no se demoren tanto, en 10 minutos como mucho. Yo entiendo que ya ustedes van a hacer eso porque ya tienen el salario diario promedio. Solamente dividirlo entre 8 para determinar el salario por hora. Excelente, Yaniris. Wow, excelente, Mariana. Eso es lo bueno de tener Excel. Miren qué rápido ustedes lo pueden hacer porque es solamente establecerlo ahí. Bien. Cristally, listo. Marlene, vamos a ver, entre 8. Bien, bien. Este mismo ejercicio ustedes lo pueden hacer ya para consumo propio de ustedes, no que me lo tienen que pasar ni que lo tienen que hacer ahora. Ustedes lo hacen con su salario y así ustedes saben cuál es su salario diario promedio y cuál es su salario por hora. Ya ustedes cuando tengan esto, entonces van a saber calcular eh, su bono vacacional y van a saber calcular también sus prestaciones laborales. He recibido el de Esther también, el de Esther y Marlene, la tercera.
Janiris también. También. Oral. Mm. Oh, Chelsea, apareciste. Era que no tenía el otro teléfono a mano y yo estoy en un celular por el grupo y ahora estoy conectada a otro dispositivo. Pero estoy Entiendo. aquí, profe. Te estaba extrañando, Chelsea. Coral dice que se le fue la energía. Entiendo. Ah, pero están activas ya. Ah, yo creo que ya ustedes saben calcular prestaciones laborales casi. Me ha encantado esta clase de hoy porque ustedes están bien participativos, aunque no hablen mucho por aquí por el Zoom, pero sí están haciendo sus tareas y eso es bueno. Eso indica que vamos aprendiendo. Andreina, la tercera tarea. Chelsea ya me entregó la primera, la segunda y la tercera. ¿La tercera? No. Chelsea, ¿me entregaste la tercera? ¿Dividiste entre 8? No, me falta esa. Esta se cortó, profe. Tiene que Ok. decirme, ¿es mi salario? No, ahora ya terminamos lo que era determinamos lo que era el salario diario promedio, que era dividirlo entre 23,83 si era mensual, entre 11,91 si es quincenal y semanal entre 5,5. Ese valor, entonces estamos listos para determinar lo que es el salario por hora de una persona que gana mensual, quincenal o semanal. Lo único que tenemos que hacer es, con ese salario diario que ya hemos determinado, dividirlo entre 8 y ahí entonces vamos a tener el salario por hora. Por 8 se divide entre 8, perdón, porque un día se estima que tiene 8 horas laborables. Ahora sí, Bien, excelente. Lo mismo que puse, dividirlo por 8 para determinar cuál es el salario por hora. exactamente. Lo que hemos aprendido el día de hoy es algo que no tienen que ustedes solamente a modo de práctica, sino que las que están adquiriendo el día de hoy lo tengan como base porque cuando estemos trabajando nómina lo vamos a necesitar. Bien, ¿quién me falta?
Mariana, ¿hiciste lo del salario por hora? Ah, ok, aquí está llegando. Bien. Sorry, profe, lo que pasa es que estoy del celular, entonces se me complica un poquito Está bien. encender y apagar el micrófono. Sí, está bien. Ay, que ella hizo la tarea más complicada de la cuenta. O sea, no más complicada, sino que hiciste de más realmente, Mariana. Lo de los 3 salarios. Sí, porque... Después fue que yo me di cuenta, no, tranquila. A mí me Ok, gusta la nómina. excelente. Me gusta, porque yo hago varias nóminas al mes. Ah, Y, ok. y me gusta, o sea, de verdad que me gusta. Y Son por eso me divertidos los me cálculos. inscribí en el curso. Porque quiero como que evitar pequeñitos errores que se pueden pasar. Bien. Se Sí, ni, supone dentro, ni un peso más ni un peso menos. se supone que el contenido de este curso, la nómina como tal no está, pero yo quiero dar nómina. Yo siento que todo el que quiere tomar un curso de sueldo, salario, compensaciones y beneficios, quiere nómina. Entonces, Ok. sí, sí. Dentro del contenido no está, pero yo había dicho desde el día uno que Ajá. sí yo voy aunque sea en las últimas clases, pero que sí vamos a hacer una nómina en Excel aquí Perfecto. y vamos a realizarla desde un salario mínimo hasta un salario que sobrepase todas las escalas para que le apliquemos esos topes y ahí entonces utilicemos estas informaciones que hemos aprendido el día de hoy de cómo con el salario mínimo nacional establecer esos topes de AFP, Seguro Familiar de Salud, eh, todos esos detallitos también que va a AFP, que va a la tesorería, que va a a la DGI, Entonces, para, el impuesto sobre la renta. Ajá. exactamente, sí. Sí. Vamos a tratar de abarcar eso y agregarle eso a esta capacitación. Le vuelvo y le digo, este es un punto del diplomado, todo este curso, pero sí, lo vamos a ver. Perfect. Ok, entonces, creo que no me falta más nadie ya. Vamos a continuar con lo que resta. El tiempo avanza. Continuamos. Entonces, yo no sé si ustedes han escuchado el salario a destajo. Este es un salario que se establece por tarea realizada. Es decir, al salario nominal o a un sueldo, porque este se asigna una tarea y entonces, mira, yo te voy a pagar por tú realizarme esta tarea y el monto es este. Entonces, ahí no está tanto el tiempo de la cantidad de horas, sino de la tarea realizada. Dentro de las características que tiene este salario, este no es un salario fijo, sino que va a variar de acuerdo a la cantidad de trabajo, o sea, en un tiempo determinado. Por ejemplo, esa persona cuando dice que se paga por ajuste, mira, yo te voy a pagar para que tú me pongas, me realices esta tarea X y te voy a pagar este monto. Entonces, cuando la realización se realiza el pago. Está muy relacionado con lo que es la productividad del empleado. En este tipo de salario, cuando se establece, importa más la cantidad que la calidad. Por eso es un poco peligroso determinar este tipo de salario porque las personas o los colaboradores se basan más en terminar la tarea para que le realicen el pago que en hacerlo bien. Este salario es común que se establezca en trabajos que son agrícolas o en algunas fábricas que es como por tarea realizada. Mira, por tanto, por X producción, entonces yo te voy a dar tanto. Así, ese es lo que se llama el salario a destajo. En las empresas habituales no utilizan tanto este salario, sino como que en algunos
en algunos sectores muy específicos. Vamos a hablar de lo que es también la clasificación. Ya vimos esto, la clasificación para definir la tarifa salarial, que la vimos en el primer punto, que se dividía en el sector privado no sectorizado, y de ahí parte de este privado no sectorizado, de ahí parten las cuatro categorías para determinar los salarios mínimos que se establecen para el salario mínimo promedio nacional, que es, también está el sector de tercero, la industria azucarera, la construcción. Una de esas clasificaciones tiene un tipo de salario mínimo establecido, hay un tipo de tarifa diferente. Entonces, vamos ahora a hablar de lo que son los beneficios laborales obligatorios. O sea, cuando le hablan de los beneficios de ley, están hablando de el salario, de que tiene derecho a vacaciones, tiene derecho a salario de Navidad, tiene derecho a lo que son las bonificaciones de ley. Usted dirá, bueno, pero mira, en el trabajo que yo estoy, porque puede ser que alguna persona esté en alguna empresa donde los años pasan y nunca le den un peso de bonificación. Las bonificaciones, parte de lo que son los resultados de la empresa, se debe realizar lo que es una distribución de un 10% de las utilidades. Lamentablemente hay empresas que no reportan utilidades, algunas realmente no tienen utilidades, otras utilizan algunos mecanismos para no tener utilidades y por ende entonces utilizan esto como argumento para justificar que no hay bonificación porque no hay utilidad. Como les dije, esto en algunas empresas ocurre de verdad porque hay empresas que cuando están en sus años de inicio, por lo regular, tienen pérdida en los primeros años hasta llegar a un punto de equilibrio. Se supone que una empresa opera para tener beneficios. Ahora bien, hay prácticas que se realizan que lamentablemente inciden en que este número se dé, y muchas empresas utilizan malas prácticas, pero que no son detectables tan fácilmente y no generan resultados positivos en sus números y por ende entonces no hay un número a distribuir para lo que es la bonificación que es de ley. También todo empleado tiene derecho a lo que es un seguro de salud, a lo que son los aportes a los fondos de pensiones, tiene derecho también a riesgo laboral, tiene derecho a una libertad sindical, tiene derecho que no se da mucho en tan pocas empresas, pero de acuerdo al mismo código de trabajo, cada empleado también tiene derecho a ser capacitado, a poder ser reconocida las licencias médicas siempre que la otorgue un profesional certificado para darla. La licencia de maternidad, la licencia también de paternidad, que es, se le otorga a los padres cuando le nace un hijo. Licencia por matrimonio, licencia por el fallecimiento de un familiar cercano. Estos vienen siendo los beneficios laborales que son obligatorios. Como habíamos visto en la clase anterior, hay otros beneficios no monetarios que no son obligatorios también y que algunas empresas la tienen como parte de su política de compensación a los empleados. Entonces, ya hemos llegado a cumplir los puntos que teníamos en la clase de hoy. Quiero que aquí, yo creo que sí participemos de manera activa las personas que están acá, de manera voluntaria, van abriendo su micrófono, si no lo abren, entonces yo lo llamo para que me digan qué aprendieron el día de hoy en cuanto a lo que hemos hablado y qué le ha parecido la clase. Voy a llamarlos entonces. ¿No hay voluntarios? ¿Voluntarias? Bueno, profe, estoy yo, Mariana. Sí, Realmente entré súper tarde. sí, Me disculpo nuevamente por eso. no te preocupes. Pero de lo poco que pude ver,
realmente me gusta. Usted parece que es de la profesora que es muy interactiva, o sea, que nos pone a hacer tareas y tal, para ver que de verdad uno está aprendiendo. Sí, Porque no es solamente, no, vamos a leer un PowerPoint. En esta cosa de números hay que, lamentablemente, el que no le guste, pero en esta cosa de números hay que ponerlo en práctica. así es. Entonces, eso me gustó bastante y realmente por eso me inscribí también en la clase, porque estoy bregando mucho con la nómina y no no quisiera yo fallar en ese tema. Entonces, me ha parecido súper y espero ya las próximas clases entrar súper puntual y que nada, sacarle el mayor provecho a todo. Excelente, Mariana. Sí, bueno, mira, yo no sé si estuviste desde el inicio en la primera clase cuando me No, presenté, espera, este es mi pero primer... ok, yo soy licenciada en contabilidad, Ok, tengo un máster en finanzas, no soy de gestión humana, siempre me ha gustado la gestión humana. En la empresa que laboro es una empresa de tecnología y aunque es una empresa internacional, nosotros tenemos recursos humanos a nivel regional. ¿No? Aquí a nivel local, entonces, tengo que ver con recursos humanos, nómina, de la parte también de las finanzas y soy de la que tiene que supervisar lo que tiene que ver con salarios y cuando vi este curso de verdad me interesé por impartirlo porque en la práctica yo lo veo y también como trabajo en una empresa internacional, aquí hemos tenido todos los tipos de salarios, salario mínimo y salarios que sobrepasan los topes, entonces hemos tenido que aprender a aplicar todo. Mi idea con esto es no solamente, como tú dices, venir acá a dar un PowerPoint solamente con lo que es la parte bonita de los salarios y teóricas y de las compensaciones, aunque este curso se basa mucho en lo que tiene que ver con los beneficios no monetarios, con eso que tiene que ver con fidelización de los colaboradores. Entiendo que para ustedes en este nivel que están es bastante importante aprender sobre estos cálculos, porque lamentablemente en muchos lugares las personas que están realizando la nómina muchas veces son del área de contabilidad. Sin embargo, yo considero que una persona que se haya preparado en lo que tiene que ver con gestión humana debe estar preparado para poder realizar una nómina independientemente de todo lo que tenga, de que tenga propina legal, de que tenga horas extras normales, nocturnas, extraordinarias. Entonces, por eso dentro de mis expectativas dentro de mis objetivos están poderle transmitir estos conocimientos a ustedes un poquito más allá de lo que son los salarios y las compensaciones. Lady levantó la mano y luego Crystal. Hola, buenas noches. La Buenas. clase de hoy es súper interesante. Me gustó mucho que pudimos practicar pues la teoría que nos dio la maestra en el día de hoy. Y muy interesantes los ejercicios y me gustaron bastante. Excelente. Bueno. Crystal. Buenas noches, maestra. ¿Me deja saber si se escucha, por favor? Sí, se escucha. Bien, bueno, su metodología de clases realmente me encanta. Entiendo que Ah, qué bueno. todas entendemos la clase sin ningún inconveniente. En relación a los conceptos de hoy, ya era algo que conocía porque trabajo lo que es nómina. Un cálculo que aprendí nuevo fue el cálculo del salario semanal, ya que como no lo he trabajado, no conocía el cálculo de este. Pero todo Sí, excelente, de verdad. qué bueno. Me alegra que se hayan sentido bien, al menos la que han abierto el micrófono. Espero que los que no lo han abierto también. También, si hay algo que ustedes entiendan que se debe mejorar, pues, también se reciben todas las críticas. Si hay alguien más que ha levantado la mano, y yo quiero que me digan qué han aprendido, porque esta clase es hasta las 9:30. Si agotamos todo el programa, podemos salir a las 9 de la noche
Eh, Pedro, yo quiero que sea participativo en sus últimos minutos. Creo que levantó la mano primero Yaniris. Ok. A mí, igual que mis compañeras, me gusta, no es la primera capacitación que tomo en línea y a diferencia de otras, me gusta que la metodología mantiene a uno atento a lo que está sucediendo, no le da espacio a uno a aburrirse. Eso me gusta. Aparte de que el contenido está bien interesante. Hoy que pude aprender lo de los salarios, realmente por lo regular uno utiliza lo del mes, que es 23.83, pero ya sí poder, uno sí sabe que hay más, pero ya poder verlo y practicar con ello me gustó mucho. Y los demás ejercicios también que se estuvieron realizando, como obtener el salario, ya como vimos, mensual, quincenal y diario. Vimos también cómo aplicar un aumento, o sea, no saber el monto, sino ya tener el monto con el aumento aplicado. Y entiendo que de verdad muy interesante todos los ejercicios. Qué bueno, gracias, Yaniris. Y ahora que han estado hablando tanto de esto de los salarios, ustedes saben que se ha estado hablando de que se va a dar un reajuste. Algunos dicen que no va a ser menos de un 20%, que va a ser un 10%. Pero sería interesante que cuando ustedes escuchen eso en la noticia, ustedes de una vez se hagan la idea de cuánto va a ser, qué porcentaje va a ser, cómo yo hago ese incremento. Y ya ustedes se anticipen a decir, mira, ya no sé, cuál será el salario mínimo nacional promedio, porque si se incrementó un 30% en el salario mínimo que ya está establecido y se toma como base en la microempresa, la pequeña, la mediana y las grandes empresas, y en la proporción que estos aumentan, entonces yo lo aplico, lo sumo todo y lo divido entre esas cuatro, y ese va a ser el salario mínimo nacional, mínimo promedio nacional, y sobre eso se van a establecer el tope del Seguro Familiar de Salud para los salarios que son altos, el fondo de pensiones, el de riesgo laboral. Es bastante interesante que ustedes como gestores de recursos humanos conozcan esto. Chelsea, Bien, profe. La clase buenísima como siempre. Cada día nos deja, creo que a todos, un nuevo aprendizaje, porque sí había topado lo que era calcular el salario diario promedio, mensual y quincenal, pero nunca lo había hecho de manera semanal. Y tampoco había sumado lo que eran las horas que un candidato eh, le toca. Cierto, eso de dividir las horas por 8. Entonces ya uno sabe más o menos que si uno trabaja tantas horas, le tocan tanto. Entonces, excelente, como siempre, sin desperdicio. qué bueno. Espero que ustedes me sigan también. Yo tengo un emprendimiento que se llama Analizando tus finanzas. Bueno, ahí está, porque entré con ese link hoy. Así es que me buscan por ahí. Yo no me tanto de esta parte, sino más de finanzas funcionales, familiares, ahorro y eso, pero por ahí estoy también. Eh, bueno, creo que ¿qué me falta por participar activamente por acá? Eh, bueno, Esther está con su bebé, seguro. Andreina, Andreina y Profe, Marlene. todo excelente, excelente, profe. Me alegra que le haya gustado. Maestra, ¿Y muy bien, todo muy bien. qué aprendió hoy, Andreina? Eh, ¿Ya ese manejaba cálculo, todo? ese cálculo de los salarios mensual, por semana, por días, realmente para mí es muy útil, me encantó. Excelente. Ay, sí. Bueno, miren, para la semana que viene, déjenme decirle de qué vamos a estar hablando de acuerdo al programa. Dice que nos toca la estructuración de las compensaciones, cómo está diseñada la estructura salariales, el análisis de equidad íntegra,
y competitividad externa. Yo voy a ver cómo tanto la clase de la semana que viene, completa, así como la puedo dar en esa semana, para entonces agregar la nómina antes de hablar de esos diseños de paquete y beneficio personalizado que estarían en el módulo 3. Así es que nada, muchas gracias por su participación, por mantenerse activo. Para mí realmente es un reto porque me ha tocado tomar muchas capacitaciones virtuales y ahí eh, me sentí muy identificada con lo que dijo Yaniri. Si uno se pone a hacer tantas cosas y le presta muchas veces tan poca atención a las clases virtuales porque uno la coloca, la oye, pero no se mantiene así como que con tanta interacción. Pero la idea mía es que aunque ustedes no tengan los micrófonos encendidos, ustedes estén, no tengan las cámaras encendidas, ustedes estén presentes en esta clase. Y aparentemente creo que lo estoy logrando. Así es que nada, nos vemos este jueves no vamos a tener clase porque es feriado, pero nos vemos el martes. Practiquen esto que aprendieron el día de hoy, practiquen, vean cuál es su salario diario promedio en base a lo que ustedes ganan. Vean si ese salario por día les resulta útil, si entonces ustedes en un día consumen más de lo que ganan, porque eso también es un punto de partida para uno decir, óyeme, pero yo no puedo gastar tanto de comida diaria si mi salario por día es tanto. Entonces, ese es un buen referente para uno también establecerse el límites o saber a qué uno aspira. Y nada, nos vemos en la próxima clase. Bye, bendiciones. Hasta Buenas luego. noches. Bye, bendiciones. Bye bye. Bye.